Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Yo no soy ningún monstruo. No soy un animal. Soy un ser humano. Soy un hombre. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de una película del año 1980, El hombre elefante, en donde se recreaba la vida de Joseph Merrick, un joven inglés que al poco de nacer empezó a experimentar una serie de deformidades en el rostro y en el cuerpo que lo convirtieron en lo que en aquella época se entendía como un hombre elefante, una persona distinta, una persona singular, que se salía de la norma del momento y que fue rechazado o por lo menos señalado, ¿no? Señalado pues por todos aquellos que no comprendían lo que estaba sucediendo en el cuerpo de esa persona y que debido a la ignorancia de esa Inglaterra de finales del siglo XIX pues supuso en definitiva no solamente un hito en la historia del pensamiento, en la historia de la medicina, en la historia del circo, en muchos momentos también de la historia del ser humano, sino que también nos hace reflexionar pues casi 150 años después sobre esta realidad que en ocasiones todavía seguimos viviendo en la actualidad. El hombre elefante, la vida de Joseph Merrick, va a ser el protagonista del cronovisor, pero como siempre tendremos mucho más tiempo para seguir intentando hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, la vida de Joseph Merrick, el hombre elefante, va a ser el protagonista de nuestro cronovisor junto con Jesús Callejo. Luego viajaremos al mundo de esas mujeres invisibles, mujeres que han protagonizado hechos increíbles en la historia, pero que, por desgracia, han pasado por un segundo plano. Conoceremos la biografía de Miguel Primo de Rivera. En nuestra sección El blues de la ciencia ahondaremos en los descubrimientos de Pascal y, como siempre, hora y media, un poco más quizás si lo escuchan a través de los podcasts de Ser Podcast, repletos, como digo, 90 minutos, más de 90 minutos repletos de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Y qué momento más especial y más espectacular, por lo de espectáculo, digo. Sí, desde luego, ¿no? Aunque es una historia triste, la que vamos a recorrer en los próximos minutos, pero también muy humana, que nos hace, yo lo decía en la introducción, ¿no? Nos hace reflexionar un poco sobre esas miserias humanas, esa sorpresa. Han cambiado mucho las cosas, ¿no? En los últimos 150 años prácticamente, y hay algunos ejemplos también, no de la enfermedad, ¿no? que padecía John Merrick, el hombre elefante, de Joseph Merrick, no tanto sobre eso, sino el hecho de ser singular, de ser único, de salirse de la norma, ¿verdad? Siempre llama la atención, ¿no? Sí, la verdad que la biografía de Joseph Merrick, John Merrick para la película que se hizo, que luego lo comentaremos. Por eso me confundía yo. Sí. No, pero bueno, es habitual, ¿eh? Es habitual por eso, porque la mayoría de la gente conoce a este personaje por el cine para bien y para mal, porque ya sabes que el cine normalmente no se suele ajustar a la realidad. Pero la biografía de Joseph Merrick, del hombre elefante, nos da un poco idea de la condición humana. Es decir, él tiene la mala suerte de nacer con lo que luego se llamaría el síndrome de Proteus. Hasta ese momento no se conocía esa enfermedad, el síndrome de Proteus,
tiene que ver pues con un crecimiento anormal tanto de la piel como de los huesos como del tejido, y desde el año y medio de vida empezó ya a tener una serie de malformaciones que luego le generaron, te puedes imaginar, pues multitud de problemas, no solo en su familia sino en el colegio, porque su madre se empeñó que estudiara, que supiera leer y escribir, y efectivamente era una persona culta, pero esa deformidad, sobre todo en su lado derecho, tanto el brazo, la mano, la pierna, pues es lo que le convirtió con el tiempo, y sobre todo cuando se empieza a convertir en un monstruo de feria, se convierte en el hombre elefante. Entre comillas, ¿eh? Estaba haciendo Jesús así entre comillas. Sí, por eso digo que entre comillas, porque lo de monstruo era el calificativo que se le daba entonces, en ese contexto que se daba en su momento, no solo a él, sino a cualquier persona que padeciera algún tipo de anomalía genética o física, que puede ser enanismo, gigantismo o lo que quieras. Y entonces, claro, hablando un poco en serio ya de este personaje, es decir, tenemos la parte, por decirlo así, pues más de espectáculo, más cinematográfica, más anecdótica si quieres, pero él como ser humano, y además ahí tenemos los testimonios, no solo de él, que él escribió una autobiografía, es decir, que de 2 folios, pero él mismo se reflejó y se retrató, sino también la de Frederick Treves, que era el cirujano, el médico, que al final, en los últimos años de su vida, le ayudó. Bueno, pues lo que comentaba es que una persona muy sensible, con una capacidad intelectual muy superior a la media y muy educado. Claro, eso contrasta con la educación que tuvo, pero una educación, al principio, bueno, su madre se muere cuando él tenía 11 años, que era su principal valedora, su padre se casa de nuevo, pero claro, su madrastra es como la del cuento, era horrorosa con él, igual que sus hermanastros. En fin, le maltratan, dice que no hacen nada, que se basa en sus anomalías físicas para no contribuir económicamente, en fin, le mandan a vender cualquier bagatela por la calle para que se gane la vida, te puedes imaginar la cantidad de insultos. Bueno, pues todo eso, que lo lógico es pensar que se convertiría en una persona muy reacia contra la sociedad, ¿no? y como muy odiosa, ¿no? Contra los usos y costumbres. De esa, fíjate, estamos hablando de una Inglaterra victoriana, que era una Inglaterra victoriana muy puritana en aquella época, estamos hablando del siglo XIX. Bueno, pues él no toma en cuenta esa desconsideración, esos insultos, esos agravios, y siempre se convirtió en una persona muy receptiva, muy amable, muy educada con aquellas personas que evidentemente no eran educados con ellos. Entonces tuvo una primera etapa muy dolorosa y muy triste. La última etapa, curiosamente, es como si tuviera 3 etapas. Una es antes de llegar a los circos ambulantes, la de los circos ambulantes donde es exhibido y donde, bueno, gana un dinero, y luego la última etapa donde ya se le recluye en un hospital con unas condiciones más o menos dignas, y ahí es los momentos más felices de su vida. Pero es que los momentos más felices de su vida, de los 27 años que vivió, fueron 4. Y esos 4 son los que marcan un poco el carácter, la naturaleza de este gran hombre, de este gran ser humano, que a pesar de todo nunca perdió la compostura. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos aquí dispuesto el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Y cuál es la fecha? La fecha es el 9 de octubre de 1884. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús Callejo, ambiente circense total. ¿Dónde estamos? Total, bueno, pues estamos en una zona que tú conoces bien. Estamos en Whitechapel, en Londres, en una tienda habilitada para espectáculos. En fin, no es muy glamuroso, es un poco cutre el sitio donde estamos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que tiene venir a un cronovisor en un momento histórico muy importante para Joseph Merry, porque, bueno, en este momento, luego comentaremos un poco el por qué llega a esta situación, pero en este momento está a punto de ser presentado por Tom Norman, que era un poco el showman de la época, para presentarle ante el público. Claro, ante el público tenemos a un personaje muy especial, que es el que va a marcar toda una tendencia positiva para Joseph Merry, que es un cirujano que además pues trabaja pues muy cerca, ¿no?, de donde se está produciendo este espectáculo. Así que, si te parece, estamos viendo cómo sale este showman, especializado en exhibir rarezas humanas, que se llama Tom Norman, y se presenta ante el público está expectante porque, claro, ya ha visto en el cartel que estaba en la entrada de esta tienda de Whitechapel que hay un personaje que va a sorprender a todos aquellos que le vean.
Bueno, pues sale este personaje y atento a lo que dice. Damas y caballeros, me gustaría presentarles al señor Joseph Merrick, el hombre elefante. Antes de hacerlo, les pido que por favor se preparen. Se pueden impresionar. Prepárense para presenciar algo nunca visto. La persona más extraña que alguna vez haya existido. Te puedes imaginar la expectación, tachán, bueno, ¿qué es lo que saldrá ahora al escenario? Efectivamente, lo que sale es Joseph Merrick sin careta, sin máscara, tal cual es, semidesnudo, y en el momento que Merrick entra en escena, estamos viendo que sucede de todo. Vemos personas que se desmayan, personas que se quedan con la boca abierta, como si hubieran visto, pues eso, un fenómeno extraordinario. Otros están corriendo hacia la salida porque consideran que es algo peligroso lo que ha salido en escena. Evidentemente las anomalías físicas que tiene Joseph Merrick en este momento, que tiene 22 años, son tremendas. De hecho, las fotografías, que por suerte tenemos de él, sí que indican que era un síndrome de Proteus, por supuesto, en el último grado, se puede decir, es decir, una anomalía física y genética tremenda. Así que todo esto es lo que estamos viendo, desde asombro hasta huidas del escenario, hasta insultos, porque hay gente que no tiene ningún recato para insultarle pensando que en lugar de un ser humano es una bestia. Bueno, pues todo esto es lo que tenía que soportar Joseph Merrick cada vez que salía al espectáculo, porque no solo estuvo aquí en Whitechapel, sino que también estuvo en Leicester, que era su ciudad natal, también estuvo por distintos lugares de Inglaterra, pero el día de hoy, que lo hemos traído, es porque entre el público se encuentra un joven médico del Hospital de Londres llamado Frederick Treves, y Frederick Treves se empieza a interesar por él, porque claro, ya te digo que todavía no estaba diagnosticada la enfermedad, evidentemente tenía algo muy grave, algo que le había permitido llegar hasta los 22 años, pero que quería analizarlo. Entonces ese es el momento en el que él entra en contacto con él, le pide audiencia, le pide tener una entrevista, le pide llevarle al hospital para analizarle, y una de las cosas que dice, porque Treves luego lo cuenta en su diario, ¿no? Él dice que le describe de una manera muy singular, dice que era tímido en este momento, estaba confundido, un poco asustado y muy intimidado no solo por la sociedad, sino por el momento en el que estaba viviendo. Y dice algo muy significativo Frederick Treves. Dice, cuando le inspecciona, ¿no? Cuando analiza su anatomía totalmente desnudo, comenta que es el ser humano de aspecto más desagradable que he visto en mi vida. Nada se le comparaba. Y además emitía un olor desagradable. En fin, todo esto es lo que le impedía a Joseph Merrick tener una relación cordial con la gente, hasta el punto de que nadie le daba la mano. Hubo una mujer, una viuda, que le dio la mano y eso le emocionó. Y además le escribió una carta de agradecimiento porque nadie hasta ese momento se había atrevido a hacerlo. ¿Vamos a tomar el té? Por favor, entre, John. Póngase cómodo. Anne, ven a conocer a nuestro invitado. Señor Merrick, le presento a mi esposa, Anne. Anne, John Merrick. Mucho gusto en conocerle, señor Merrick. Estoy encantado. John, ¿qué le ocurre? Es que yo no me estoy acostumbrado a ser tratado tan bien por una mujer tan hermosa. ¿Le gustaría tomar una taza de té, señor Merrick? Es una buena idea. Jesús Callejo, crononauta, escuchábamos este primer corte, ¿no?, de la película del año 1981, El hombre elefante, en donde se recrea la vida de Joseph Merrick con este John Merrick, ¿no?, ese nombre cambiado, y esa emoción que sentía, ¿no?, el muchacho cuando la mujer del médico le estrechaba la mano, ¿no?, le acercaba la mano para saludarle, porque nunca la habían tratado tan bien, ¿no? Un poco lo que comentabas antes. En la vida real fue una viuda, fue otro contexto, pero bueno, la película recrea, pues una película, no deja de ser una película, lógicamente recrea un poco la vida de este personaje,
que lo decía yo al principio en la introducción. Fíjate, estamos en una sociedad muy puritana, pero al mismo tiempo es una sociedad ya con la revolución industrial muy avanzada, es una sociedad también incluso podríamos decir hasta que intelectual, se han hecho muchas expediciones a lo largo del mundo, se conoce desde el punto de vista cultural muchos otros lugares, se ha visto mucho mundo, ¿no? Con todas las comillas del mundo, ¿no? Pero se ha visto mucho mundo y son absolutamente cenutrios a la hora de tratar a una persona con esta deformidad, que bien es cierto que era un caso muy muy exagerado, ¿no? Pero que imagino que otras personas con enfermedades similares también recibirían el mismo trato. Hombre, lo tenía muy complicado. Primero, solían morir muy jóvenes, te puedes imaginar, porque en fin, no había un tratamiento médico para este tipo de anomalías. Los que vivían mucho más, ellos que padecían, por ejemplo, gigantismo, aquí en España tuvimos unos cuantos casos, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, el gigante extremeño, el gigante de Also, en el País Vasco. Es decir, pues la única salida que les quedaba era eso, exhibirse en circos, ganar un dinero para él y para su familia, porque ¿dónde iban? O sea, que nadie les iba a admitir en un trabajo. De hecho, una de las cosas que hizo Joseph Merry al principio, cuando estaba en esa familia, en fin, tan mal avenida como era su madrastra, sus hermanastros, que en fin, que no le trataban nada bien, le mandaban que hicieran cosas, pero él no podía, tenía una mano derecha totalmente deformada, y entonces en lugar de entender ese problema, lo que hacían era achacarle más que era un vago, que era un inepto, que era todo. Entonces, evidentemente, él no tenía otra solución, hasta el punto de que es él mismo el que escribe a uno de los feriantes que había en aquel momento, porque él al final acaba, en fin, lo que se llamaba un workhouse, ¿no? Una casa de trabajo. Te puedes imaginar que era el lugar donde iba la gente pobre de solemnidad, de los que no tenían otra forma de subsistir. Entonces se les acogía en esta casa de trabajo y claro, les daban pues trabajos manuales para que pudieran hacer algo de utilidad y de provecho económico. Pero incluso él no podía ni hacer esos trabajos manuales. Fíjate claro. Que incluso aunque él era diestro, o sea, él supo escribir con la derecha, tuvo que aprender a escribir con la izquierda porque la derecha es lo que tenía una deformidad muchísimo más exagerada, ese síndrome de Proteus, que además se llamaba Proteus por un dios griego, el dios Proteo, un dios marino, que cuando se utiliza el adjetivo proteico quiere decir que es alguien o que cambia de forma o que cambia de opinión o que cambia de chaqueta política. O sea, te quiere decir que eso es un ser proteico. Bueno, de ahí viene un poco, digo, lo de la etimología de la palabra síndrome de Proteus. Bueno, pues él, al no poder hacer nada de esto, lo que hace, y le tratan fatal en esta casa de trabajo, él escribe al que era el feriante de aquel momento, que era Santor, y le pide además que la acoja dentro de su espectáculo para que le exhiba, porque va a ganar dinero. O sea, él es el mismo el que lo está pidiendo. Efectivamente, cuando ve las imágenes de Joseph Merry, dice, pues yo creo que sí, que este puede funcionar para este tipo de espectáculo. Y es cuando se lo comenta a Tom Norman, se pone en contacto con Tom Norman, que es el que luego le va exhibiendo por distintos lugares dentro de su circo ambulante. Bueno, evidentemente, cuando se empiezan a dar cuenta ya, cuando sobre todo entra ya en contacto con el médico, con Treves, porque al final este tipo de espectáculos te puedes imaginar que dentro de la Inglaterra victoriana estaban mal vistos, es decir, había gente muy morbosa que quería ir a estos, a los siameses, en fin, a cualquier... Sí, había recordamos, ¿no? Esos desvendajes de momias, esas actividades públicas, incluso había esos museos, bueno, mejor dicho, esos zoos, Eso, sí, en donde iban a ver a negros, a asiáticos, a gente de otros continentes que para ellos les parecía, a pigmeos, ¿no? Les parecían bichos raros, ¿no? Claro, lo de Barnum, que hizo Barnum en Estados Unidos, bueno, pues de alguna forma, tanto Santor como Tom Norman lo estaban haciendo en Inglaterra, que era, bueno, pues recoger a estos personajes que no tenían otra forma de ganarse la vida, les exhibían y entonces, bueno, pues en principio era beneficios para todo. Pero socialmente y moralmente no estaba bien visto en esa sociedad victoriana, bueno, ni esa ni cualquiera, es lógica, ¿no? Sí. Pero llega un momento en que le van exhibiendo por distintos lugares en Inglaterra, cada vez va menos gente, porque, bueno, evidentemente cuando lo ves una vez ya no quieres volver a verlo más veces, ya lo has visto, entonces el público va menguando y le hacen una gira por distintas partes de Europa, van a Bruselas, en Bruselas al final es un fracaso absoluto, ¿y qué es lo que hace el feriante? Pues le despide, cancela el espectáculo porque no gana dinero y encima se queda con todo el dinero de Joseph Merry, que tampoco era tanto, eran 50 libras, pero es suficiente para que él pudiera subsistir. Claro, al cancelar el espectáculo y él se queda totalmente abandonado en Bélgica, ¿qué hace? Pues tiene que coger un barco, meterse de polizón porque no tiene dinero para llegar a Inglaterra, llega a Inglaterra de mala manera, en el momento que le descubren en el puerto de Inglaterra pues
un escándalo público porque piensa que se ha colado allí una especie de monstruo, de bestia. Menos mal que en el bolsillo tenía una tarjeta de Frederick Treves, del médico, del cirujano. Entonces se ponen en contacto con él y entonces es cuando él se acuerda, claro, porque le estuvo analizando en el hospital, pero aún así él seguía con sus espectáculos, con sus varietés, con este tipo de circos, de fenómenos. Pero entonces cuando contactan con el cirujano, dice, sí, yo ya le conozco, él estuvo hace un par de años conmigo y tal, pero bueno, no le podía, evidentemente, dar trabajo en el hospital y se tuvo que dedicar a este tipo de escenas feriantes. Va él, le recoge en mal estado porque le habían dado palizas, le habían maltratado, no le daban de comer, le recoge y es cuando ya por fin le lleva a este Royal London Hospital. En ese momento es cuando le empiezan a cuidar, le empiezan a tratar, pero ocurre un hecho que vuelve un poco a resaltar la condición humana. Hasta ahora estamos resaltando la condición humana más denigrante, más peyorativa, pero aquí surge ya lo contrario. El director del hospital se da cuenta que no tiene dinero para mantenerle, porque sí, es un fenómeno, vamos a llamarle médico, pero a ver, hay que alimentarle. No le puedes llevar a ningún lado porque no tenía familia en ese momento y no tenía amigos. Entonces, habilitan una sala del hospital como habitación suya, le dejan allí para estudiarle, pero también para que él viva de una forma confortable. A partir de ahí recibe visitas, por ejemplo, de actrices muy conocidas, como una tal Kendall, que además era una actriz shakespeariana. Le gustaba muchísimo el teatro a Joseph Merry. Ahora escucharemos algo de la película. Y empieza a recibir donaciones de muchas personas, porque claro, el hospital dice, aquí no le podemos mantener, pero si hay gente caritativa que empieza a donar dinero para poderle mantener, perfecto. Y reciben muchísimas libras, muchísimos cientos de libras para eso, para mantenerle. Entonces ahí entra esa parte caritativa. Al final la gente se dio cuenta de que este hombre era un ser humano, que tenía una delicadeza tremenda, que tenía unos usos sociales y educativos muchísimo más refinados de lo que nos podíamos imaginar, y empieza a recibir visitas, empieza a recibir regalos, le regalan cuadros, le regalan flores, le regalan comida, en fin, muchísimas cosas. Los últimos 4 años de su vida fueron realmente esplendorosos para él. Y a él además lo decía, dice, estoy agradecido por esta vida que ahora me estáis dando. Y en la autobiografía, y eso es muy interesante porque a ver, son 2 hojas, pero yo la recomiendo que la lea muchísima gente. En la autobiografía, que por cierto se vendía también junto con el espectáculo para incrementar las ganancias, por ejemplo, bueno, pues si les ha gustado el espectáculo de Joseph Merry, cogen este folletito donde él cuenta su vida. Bueno, pues en esta biografía él empieza de esta manera, ya te digo que lo leo para que veas la sensibilidad que tenía este hombre. Él escribía, es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre. Esto me hace recordar que le he traído a usted algo más. Oh. Gracias. ¿Lo ha leído? No, pero yo, desde luego, lo voy a leer. Oh, Romeo y Julieta. He oído hablar de ellos. Sí, os he ofendido al tomar con mi mano vuestra mano encantadora. Os ruego me perdonéis. Mis labios con un beso repararán ese ultraje y estos peregrinos de amor rendirán homenaje al altar que adoran. Buen peregrino, sois injusto ya que no habéis mostrado más que devoción y cortesía. Y vuestra mano, yo os lo aseguro, no ha cometido ningún delito. También el devoto besa las manos de las santas. Oh, las santas tienen labios y los peregrinos también. Entonces, permitid que mis labios reemplacen a mi mano. Las santas no se mueven. Y los labios del peregrino son para rezar. Permaneced inmóvil. Escuchad mi oración y yo seré dichoso. Vuestros labios borrarán todas mis faltas y mis culpas serán perdonadas. Y entonces se dan un beso. El pecado es mío ahora, mi boca os lo ha tomado.
Es la más dulce de las faltas, el más encantador de los reproches. Devolvedme mi pecado besándome. Oh, señor Merrick, usted no es un hombre elefante. No. No. Usted es Romeo. Jesús Callejo, escuchábamos este segundo corte de la película El hombre elefante del año 1981. Yo recuerdo cuando... Yo no la vi, nunca he visto la película, pero recuerdo cuando se emitió, se proyectó en Yo viví en Valladolid, y mi hermano sí que fue a verla, ¿no? Y todo el mundo hablaba de la película El hombre elefante, una película en blanco y negro, ¿no? Cuando todo se hacía ahí en color. Y recuerdo los comentarios de la gente, que era una historia muy humana, pero al mismo tiempo estaba ese trasfondo, fíjate, año 81, de que era una película de terror, ¿sabes? Quizás un poco por la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia que ha sucedido y que hemos tenido nosotros como sociedad, y que todavía seguimos teniendo, ¿no? Con mucha gente que es distinta, y por ser distinto se les separa, ¿no? Ya sea por su condición sexual, por su aspecto físico, por su forma de pensar, por todo, ¿no? Pero aquí parece que con el pobre Joseph Merrick se aunó, ¿no? Todas esas desventuras, y que, lo decías al principio, era una persona culta, era una persona que había aprendido a leer, le encantaba Shakespeare. Aquí lo escuchábamos recitando algunos versos de Romeo y Julieta, e imagino que también eso sería un elemento a su favor, ¿no? Siempre que decimos, fíjate, a los chavales, hay que educarse, hay que estudiar y tal, pero fíjate, en el caso de Joseph Merrick, estoy convencido de que esa educación también, más allá del elemento humano, de la caridad que pudiera sentir por su aspecto físico, también le abrió muchas puertas. Sí, hombre, evidentemente, si hubiera tenido un comportamiento hosco, hostil, claro, pues evidentemente, pues, en fin, no hubiera tenido a lo mejor la relevancia que ha tenido, ¿no? A lo mejor no se le hubiera hecho una película. Pero, bueno, ya te digo que de forma casi paradójica, era una persona muy amable, y así quedó constancia, ¿no?, en los últimos años de su vida, cuando él estuvo viviendo en el Royal London Hospital. Que, por cierto, hay una parte donde él vivía que se ha convertido en museo. Tan pronto está el esqueleto como no está el esqueleto, pero el que lo quiso comprar Michael Jackson, ¿no? Claro, y además eso, hay una historia muy curiosa, porque bueno, él cuando muere con 27 años, evidentemente, claro, hay que hacer algo con su cuerpo. Todavía toda una polémica moral, es decir, ¿se le entierra o no se le entierra? Él era muy cristiano, él era miembro de la Iglesia Bautista, y bueno, él hubiera deseado que hubiera sido enterrado, pero por otra parte decía, hombre, vamos a enterrar este esqueleto con lo fenómeno que es, o sea, que es algo único. Bueno, pues al final gana, vamos a decirlo así, la parte médica en lugar de la parte religiosa. No se le entierra, por lo menos lo que es el esqueleto. En fin, dicen que hay unas zonas de su cuerpo que sí son enterradas, yo creo que un poco por hacer el paripé, pero el esqueleto se conserva en este hospital. Bueno, pues ahí se ha mantenido durante bastante tiempo. Yo he visto las fotografías, yo no he estado allí, pero sé que de vez en cuando retiran el esqueleto, porque todavía parece que impresiona ver ese esqueleto, pero, y esto es lo curioso, ¿no?, a mediados de los años 80, ese esqueleto impresionó, diría yo más bien que obsesionó a Michael Jackson. Michael Jackson, por alguna razón, se identificaba con el hombre elefante. Bueno, por alguna razón. Según sus biógrafos, tenemos porque él no quería que a él le vieran como un fenómeno solo social, sino que también vieran su parte humana, ¿no?, su parte más emotiva o más sentimental. Entonces, de alguna forma, sí se vinculó a toda la biografía de Joseph Merrick, hasta el punto de que ese esqueleto que él observaba cada vez que iba a Londres, lo quiso comprar. Hizo una propuesta económica escandalosa en ese momento, que eran $500,000, medio millón. Aún así, los médicos, que eso les podía haber resuelto muchísimas papeletas, dijeron, pues quédate con el esqueleto para tu colección privada. Dijeron que no. Pensaron que era mucho más importante el aspecto social y científico, médico, ¿no? También. Claro, que ese esqueleto se siguiera exhibiendo ahí. Y Michael Jackson no llegó a tener este esqueleto, lo que no le impidió seguir teniendo una especie de devoción hacia este personaje, el personaje en general. Y de hecho,
que a lo mejor hay mucha gente que le ha pasado desapercibido. En uno de los vídeos que hace de una de sus canciones, que es la de Leave Me Alone, la de Déjame en paz, una canción de 1989, hay una parte de ese vídeo, yo lo estuve visionando hace poco, en la parte final, él hace un baile con el esqueleto de Joseph Merry. Pero el esqueleto es un muñeco, es un poco deformado, además aparece con una trompa de elefante, cosa que él no tenía. Es verdad que tiene una protuberancia en la boca, pero no tanto como para llamarle así. De hecho, le llamaban el hombre elefante no por esa protuberancia, sino por el tipo de piel. Tenía una piel rugosa, gris, tipo ceniza, y por eso era. Bueno, pues él, en ese videoclip, aparece bailando con el esqueleto. Es un poco para que nos demos cuenta de que él estaba obsesionado. Hasta el punto, por ejemplo, cuando fallece Michael Jackson, sabes que se hace un juicio civil para ver un poco las causas de su fallecimiento, y la exmujer del cantante, que era Debbie Rowe, aseguró que el rey del pop se había reflejado en la historia del hombre elefante y temía que la gente prestara más atención a su apariencia que a su propia obra. O sea, eso en el juicio civil salió también ahí a colación, entonces, ¿no? Todo esto nos indica de que Michael Jackson, ya te digo, por muchas razones, le gustó a este personaje. Bueno, vio la película de David Lynch, la del hombre elefante, centenares de veces, y sabía los diálogos de memoria. De hecho, uno de los diálogos que él repetía mientras veía la película, repetía: no soy un animal, soy una persona, que es algo que dice Joseph Merry. Lo escuchábamos al principio del programa. Cuando pues eso lo repetía Michael Jackson. Entonces, bueno, un poco es como anécdota. Evidentemente, pues no consiguió ese esqueleto. Ya te digo, tan pronto se exhibe como no se exhibe. La próxima vez que vayas, Nacho, a Londres, intenta ir a este lugar. Confírmame si el esqueleto se sigue exhibiendo. Digo, el teléfono, me llamas por teléfono y me lo dices, ¿no? Pero fíjate, en este lugar, yo he visto fotos, ¿no? Se conserva todavía no solo su esqueleto, la gorra. Cuando iba por la calle, pues intentaba, en fin, no llamaba mucho la atención. La gorra, llevaba también la capucha, máscara que le tapaba la cara, en fin, con un par de aberturas que eran los ojos. Y el sillón con ruedas, porque él no podía dormir en una cama habitual, él no podía dormir como una persona humana normal, porque al tener la cabeza tan desproporcionada, tan grande, se podía desnucar. Entonces lo que hacía es que se sentaba y dormía en un sillón con ruedas, que con él se desplazaba, y de hecho, según Frederick Treves, el médico que le estuvo asistiendo durante los últimos años, él cree que la muerte se debió precisamente a eso, que él intentó esa noche dormir como una persona normal, no le encontraron en su sillón habitual, le encontraron en la cama, y posiblemente al ladearse su cráneo, pues se rompió el cuello. Una triste muerte para un personaje que dejó huella, una huella para algunos pues terrorífica, porque le siguieron considerando como un personaje, fíjate, de película de terror, y sin embargo para otros como una de esas personas que vivió lo suficiente para que nos retratáramos en él un poco esa condición humana de la empatía que podemos tener, o el rechazo que podemos tener también ante gente que, por desgracia, la vida pues no les ha tratado como al resto de los seres humanos. Esta es un poco la figura, el perfil de Joseph Merrick, este inglés nacido en el año 1862 y fallecido en 1890 con apenas 27 años, y que con el nombre del hombre elefante pues ha trascendido, ¿no?, a la historia universal, con todas esas singularidades desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista humano e histórico, que es un poco lo que queríamos abordar en este cronovisor junto con Jesús Callejo. Como siempre, crononauta Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, como siempre, Nacho. Nos vemos la próxima semana. Pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido. Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Gengis Khan. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Era muy complicado ser mujer escritora del Siglo de Oro, de hecho hay pocas, y pocas profesionales de la escritura. María de Zayas, por ejemplo, o Ana Caro de Mayén, que cobraba por sus trabajos, ¿no? También.
Pero era difícil abrirse en ese mundo, ¿no? Y de ahí también esa oscuridad, que es una oscuridad documental que hay sobre la figura de María de Zayas por el hecho de ser mujer, porque además muchas veces en los documentos, como bien sabes, Nacho, se figura siempre como la sombra del varón, es la mujer y conjunta persona de fulano o de mengano, y eso nos pasa con María de Zayas, y eso ha entorpecido muchísimo todas las búsquedas que hemos ido realizando. Es Alberto Rodríguez, un investigador español, profesor también de literatura, que recuperó, iba a decir del olvido, ¿no?, la figura de María de Zayas, porque también es cierto, es una figura conocida del Siglo de Oro, pero en los últimos años parecía que algunas investigaciones la habían puesto no en entredicho, pero sí habían puesto en duda quizás incluso la propia existencia, ¿no?, de esta mujer como uno de los grandes adalides del Siglo de Oro. Queríamos hablar en los próximos minutos con una mujer que ya ha compartido minutos de radio aquí con nosotros en Ser Historia hace varias temporadas. Ella es Sandra Ferrer, ella lleva ese blog, esa página web maravillosa, Mujeres en la Historia, y acaba de publicar con la editorial Principal un libro que recomendamos desde aquí, La Revolución de las Invisibles, en donde hace un periplo desde la prehistoria hasta prácticamente nuestros días, de muchas de esas mujeres en diferentes ámbitos de la vida, de la sociedad y de la historia, que han pasado desapercibidas y merecen desde luego que se les haga pues un hueco realmente importante en la historia. Sandra, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Sandra, lo comentaba yo ahora, tú llevas ese blog, esa página web, Mujeres en la Historia, acabas de publicar este libro, La Revolución de las Invisibles. Parece de perogrullo, pero ¿dónde nace tu interés por la historia y sobre todo por las mujeres que han desempeñado un papel importante, pero luego, por desgracia, no se les ha reconocido, quizá? Pues mira, precisamente me hace mucha ilusión que me lo preguntes, porque en la portada de este último libro, que sale Juana de Castilla, que no Juana la Loca como la mal llamamos tradicionalmente, es posiblemente la mujer que me impulsó a empezar a descubrir la historia de muchas otras que, como ella, o fueron invisibilizadas o fueron tratadas muy injustamente por la historia y por su propio tiempo. A mí de siempre me ha gustado mucho la historia, me encantaba la historia de España, sobre todo la época del siglo XVI, y fue precisamente la historia de Felipe II, de Carlos V, pues me gustaba mucho, y a raíz de estos grandes personajes que seguramente todos conocemos, empecé a descubrir la verdadera historia o lo que hay detrás de lo que nos han querido siempre explicar sobre Juana de Castilla. A partir de ella me di cuenta que tenía una madre fantástica, que tenía personas a su alrededor, mujeres a su alrededor que hicieron grandes cosas y fueron muy importantes a pesar de estar en la sombra del poder. Y bueno, un poco a partir, podríamos decir, de la curiosidad por descubrir la historia de Juana, me di cuenta que no era la única, ni ella, ni Isabel de Castilla, ni las reinas que más o menos también empezamos a conocer. Hay muchísimas mujeres en la historia universal que tienen que salir a la luz, mujeres científicas, mujeres pintoras, escritoras, políticas, que durante siglos se han ocultado de la historia que todos más o menos hemos conocido. A mí me gusta mucho la forma que tienes de enfocar la historia y del papel de la mujer en la historia. Creo que esto lo comentábamos también la otra vez que estuviste con nosotros aquí en Ser Historia. Porque en ocasiones, sobre todo en los últimos 20 años quizá, ¿no?, donde el feminismo ha adquirido una importancia especial, tú lo has adaptado, lo has adoptado,
pero desde luego que eres muy reacia a esa idea de, es cierto, hay mujeres que han sido olvidadas, pero tampoco vamos a inventarnos nada ni vamos a exagerar nada, ¿no? El propio papel de la mujer es en sí mismo lo suficientemente atractivo, ¿no? Como para poder darle su protagonismo, el protagonismo merecido en la historia, ¿no? Totalmente de acuerdo. La historia de las mujeres ha sido una historia de injusticia constante, pero tiene que ser una historia real si queremos recuperarla como se merece. Evidentemente no podemos poner a las mujeres como grandes protagonistas de muchos hechos, entre otras cosas porque no las dejaron. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de mujeres del pasado, muchas no llegaron quizá a donde podrían haber llegado si hubieran sido hombres, y es ahí donde las tenemos que ubicar. No podemos exagerar ni tampoco santificar a todas las mujeres. Lo rico y lo interesante de la historia de la mitad de la humanidad es que como la mitad masculina no es perfecta, ni tampoco es homogénea. Hubo y hay mujeres de todo tipo, mujeres buenas, mujeres malas, mujeres perversas, mujeres maravillosas, y todos estos perfiles nos tienen que ayudar a entender que las mujeres son una amalgama rica de matices, igual que lo son los hombres, que no podemos generalizar. A veces cuando se habla desde el feminismo, o a veces todos, ¿no? que pecamos de generalizar y de hablar sintetizando mucho, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que todo lo ponemos en un tuit y todo lo simplificamos mucho. Las mujeres no son buenas ni malas por esencia, ni los hombres son buenos ni malos por esencia. Y ese es un poco el objetivo que yo me he marcado, aparte de disfrutar intensamente con todas las investigaciones que hago, que yo ojalá todas las personas que lean mis libros, con el simple hecho de que disfruten la mitad que yo he disfrutado escribiéndolos, ya me doy más que por satisfecha, ¿no? La historia de las mujeres es muy rica, pero manteniéndola en el lugar que le corresponde. Desde luego que sí, la historia tú lo escribes muy bien, ¿no? Y lo matizas muy bien. La historia la escriben los vencedores, pero en muchas ocasiones esos vencedores han sido hombres, ¿no? Lo que ha hecho que muchas mujeres hayan quedado en la sombra. Exacto. Muchas mujeres han quedado en la sombra, y aún estando en la sombra, que esa es la grandeza de muchas de ellas, han conseguido tener un papel relevante, que quizás durante mucho tiempo no se les ha dado ese lugar que les correspondía, pero es verdad que poco a poco se está rescatando todas sus historias, o la gran mayoría, para darle la importancia dentro de los límites que se les impusieron en las sociedades pasadas, que prácticamente no podían salir de las cuatro paredes de su casa. A pesar de ello, fueron mujeres capaces, pues, de descubrir, no lo sé, una estrella, un cometa, de pintar un cuadro precioso, o de dirigir las riendas de todo un reino. A lo largo de la historia son muchísimos los personajes, ¿no? Las mujeres que han protagonizado bueno, pues no solamente acontecimientos importantes, sino curiosos, singulares, llamativos, ¿no? Al igual que los hombres. Lo comentabas de una forma muy acertada al principio. Sandra Ferrer, autora de este libro La revolución de las invisibles. Comienzas en la prehistoria. Lógicamente en la prehistoria no hay nombres, hay hombres, hay mujeres, ¿no? Pero incluso en la propia historiografía, ¿no? Siempre ha hecho quizás más hincapié en el papel masculino que el femenino, ¿no? Y cuando hablamos de la prehistoria y de esos protagonistas en las cuevas o en la vida diaria, siempre quizás tendemos, ¿no? a ponerles bigote y barba, ¿no? Y nos olvidamos de las mujeres que realmente debieron de desempeñar un papel muy destacado, sobre todo también porque es curioso, ¿no? Pero las primeras representaciones que hay de seres humanos en la historia del arte, nos olvidamos de que son mujeres. Exacto. Yo siempre pienso que cuando situamos el momento en el que la prehistoria empieza a desarrollarse como investigación histórica, que es más o menos, generalizando mucho, alrededor del siglo XIX, ¿qué pasa? Que cuando no tenemos documentación escrita que nos pueda ratificar el papel que realmente tenían hombres y mujeres, solo tenemos vestigios materiales,
los hombres, que mayoritariamente son hombres, los que investigan la prehistoria, de manera consciente o inconscientemente trasladan los modelos tradicionales que ellos han vivido en su casa para intentar interpretar ese pasado tan remoto del cual no tienen datos al 100% concretos. Y eso es lo que yo en el libro, cuando hablo de la época de la prehistoria, que en realidad la prehistoria en la península ibérica la podemos extrapolar a la prehistoria en muchos otros lugares, sobre todo de Europa, no es más que un periodo de supervivencia. El grupo es un grupo que se ayuda mutuamente para sobrevivir. Imaginamos que es una época en la que cada día es un éxito, aunque ellos no son conscientes de lo que están viviendo. Es una época en la cual hombres y mujeres, niños, ancianos, todos forman parte del mismo grupo que tiene que estar cohesionado. Luego también ha habido tradicionalmente una importancia de la caza mayor, como parte de la supervivencia de esta época prehistórica, ¿no? Lo que, si lo vemos en nuestros propios libros cuando íbamos al EGB o cuando éramos pequeños, o en los museos, la interpretación que siempre vemos simplificada es el hombre con la gran lanza intentando matar a un mamut y la mujer en una cueva cocinando, ¿no? Bueno, eso no es real al 100% así. Hay otras interpretaciones que, por suerte, ya solo por el simple hecho de poner una mirada crítica, una pregunta de, bueno, eso no tiene por qué ser así, ya da una imagen de lo importante que es. No, o sea, lo mismo que decía antes, no le vamos a quitar el mérito a los hombres, porque evidentemente tenían su papel, pero las mujeres también lo tuvieron y es importante ya desde aquella época visibilizar. En tu libro, La Revolución de las Invisibles, das muchísimos nombres, muchísima información, tú eres periodista. Hay algunos invitados del programa que dicen, no digas que soy historiador porque no soy historiador, yo no he estudiado historia, pero bueno, la verdad es que da igual haber estudiado historia o no, ser historiador o no. La verdad es que el conocimiento que tiene Sandra de la historia y sobre todo, ¿no?, de la forma de expresarlo, de la forma de comunicarlo, te hace historiadora con mayúsculas, ¿no? Y hay muchos personajes que yo, por ejemplo, que soy egiptólogo, soy historiador, yo sí que he estudiado historia, se me pasan desapercibidos o incluso no tengo conocimiento de ellos, ¿no? Uno de los que me ha llamado la atención, por ejemplo, es la madre de Séneca, Elvia, que no tenía ni idea de su existencia, por desgracia, y que te tengo que agradecer, ¿no?, que me la has colocado en el mapa, en la línea cronológica, ¿no? Esta mujer que también era filósofa y ha pasado desapercibida al mundo entero. Sí, si me permites que te haga un inciso a lo que decías antes, ¿no?, de si eres periodista o historiadora. Yo efectivamente no quiero decir que soy historiadora porque no lo soy, pero yo sí que cuando escribo un libro sobre historia lo hago con muchísimo respeto hacia las personas que son historiadoras. Yo, en mi caso, lo que intento es hacer divulgación histórica. Desde mi visión periodística y de escritora intento transmitirlo de manera amena. No digo, por favor, que no se malinterpreta, que los historiadores no lo hacen, pero desde mi manera de escribir yo intento hacer un tipo de historia con una narración a mi manera. Lo que sí tenéis ocasión de tener el libro en la mano o cualquier otro de los que yo he escrito, siempre hago referencias a todas las fuentes que he consultado, siempre intento llegar a la fuente primaria, donde se dice algunas cosas, obviamente referenciando a muchos historiadores que, si no fuera por ellos, los divulgadores no podríamos hacer tampoco nuestro trabajo. Quiero decir que es una tarea que nos enriquece a todos, ¿no?, de una amalgama de información que yo creo que es importante. Dicho esto, lo que comentabas de Elvia, pues sí, efectivamente, todos o casi todos, el nombre de Séneca nos puede llegar a sonar, lo podemos situar más o menos en el tiempo, en el espacio, pero casi todo el mundo sabe que fue un filósofo, pero de su madre no conocemos nada, si no fuera precisamente por él mismo. Es curioso que las madres de los grandes, yo por ejemplo no sé quién fue la madre de Aristóteles ni quién fue la madre de Platón, pero a veces
estos grandes hombres en la historia citan de alguna manera a sus madres o a sus hermanas o a sus familiares femeninas y gracias a ellos sabemos de su existencia. En el caso de Elvia, es una historia muy bonita porque es el ejemplo de cómo muchas veces las madres dentro de sus hogares, siempre se ha dicho que eran las transmisoras de la tradición, de la religión, en el caso del cristianismo, en la época del inicio de la historia romana, las tradiciones romanas, es decir, las madres dentro de sus casas transmitían a sus hijos todas las tradiciones y creencias en las que ese hijo iba a desarrollarse en sociedad. En el caso de Elvia parece ser que era una mujer sabia, a pesar de las reticencias de su propio padre, porque el propio Séneca, en su libro que escribió y que por el cual conocemos a su madre, que se titula Consolación a Elvia, dice una frase muy bonita, algo así como que se lamenta que su padre no le hubiera permitido a su madre poder desarrollar más su sabiduría. Con esta frase nos está diciendo que, bueno, pues que su madre era una mujer con inquietudes intelectuales, que su padre era pues un prototipo tradicional y que fue su hijo el que se dio cuenta de la importancia que su madre tuvo en su historia, ¿no? Es un reflejo, por desgracia conocemos muy poquito de su vida, pero bueno, yo me la imagino en aquella época, pues bueno, me parece una figura excepcional y quiero creer que como ella pues habría muchas otras mujeres que tendrían esas inquietudes intelectuales que muchas no pudieron desarrollar. Claro, hay que pensar que también, por ejemplo, mucha gente me lo pregunta, ¿no? Yo soy comisario de la exposición Hijas del Nilo, ¿no? Que se puede disfrutar ahora en Madrid hasta el 31 de diciembre y lo que intentamos Esther Pons, la otra comisaria, y yo a la hora de proyectar y de ofrecer esa imagen de la mujer en el Antiguo Egipto no es tanto hacer pues apología, ¿no? del feminismo, porque desde luego es cierto que, por ejemplo, las mujeres en la antigüedad, en este caso en el Antiguo Egipto, tuvieron en Egipto los mismos derechos que el hombre, podían acceder a una serie de realidades y de cosas que en otros pueblos como la antigua Roma, otras culturas como la antigua Grecia, bueno, ni en el mejor de sus sueños, ¿no? Podrían acceder a ello, ¿no? Pero tampoco tenemos que idealizarlo, ¿no? Tampoco tenemos que idealizarlo porque no dejan de ser sociedades patriarcales en donde la propia realidad intrínseca hace que el hombre tenga especial o por lo menos vaya un paso por delante, ¿no? Con respecto a la mujer. Y esto es lo que ha pasado en muchos lugares a lo largo de la historia, ¿no? Y es cierto que, por ejemplo, la mujer podía tener acceso, por ejemplo, en Egipto, ¿no? a la cultura, a la educación, pero al igual que otros hombres no podían acceder en realidad luego a la educación porque la vida era más dura de lo que podríamos imaginar o pensar, ¿no? Eran economías de subsistencia, eran economías en donde había que buscarse los garbanzos para poder comer antes que reflexionar o hacer otras actividades, ¿no? Y esto es lo que también ha marcado un poco el papel de la mujer en la historia, ¿no? Donde no ha podido acceder a muchas de esas educaciones, a muchos de esas de poder buscar soluciones a esas inquietudes, porque realmente la vida, tanto en la prehistoria como hablábamos ahora o en la antigüedad con Séneca, etcétera, era mucho más dura, ¿no? Quizás que ahora, ¿no? Y siendo mujer era un añadido más, ¿no? a esa dureza de la vida que le impedía, ¿no? Desarrollarse como personas, ¿no? Como seres humanos. Sí, totalmente de acuerdo. La historia desde el principio prácticamente hasta hace pocas décadas era la historia de una injusticia constante hacia las mujeres en muchos ámbitos. Como tú decías, hubo casos excepcionales como en Egipto, hubo épocas excepcionales, pero bueno, es evidente que las mujeres siempre lo tuvieron más difícil que los hombres.
Si tuvieras que, para ir acabando ya, Sandra, si tuvieras que elegir una mujer que te haya sorprendido, que te haya emocionado, que te haya llamado la atención y sobre todo por ser absolutamente desconocida, ¿no? Por desgracia. Seguro que habrá muchas, ¿no? Pero si tuvieras que elegir una, ¿con cuál te quedarías? Pues la verdad que a mí esta pregunta me ponéis siempre en un aprieto, porque la verdad es que hasta yo misma cuando escribía el libro encontraba nombres de mujeres que eran realmente excepcionales. Pues no lo sé, pero sí, posiblemente María de Zayas, que comentabas al principio, o una autora de novela caballeresca que tampoco era muy conocida, que todos conocemos al Quijote, pero a ella pues no la conocemos. Todas las mujeres que lucharon en el siglo, a principios del siglo XIX durante la guerra de los franceses, todos conocemos a Agustina de Aragón. Hubo muchísimos otros nombres de mujeres que lucharon. También me ha interesado mucho y creo que es importante el destacar la lucha de muchas mujeres, que no era tanto una lucha feminista, ¿no? Lo que tú comentabas antes, no podemos hablar de feminismo en muchos siglos pasados, pero sí que me he dado cuenta que a lo largo de la historia de España han habido muchas mujeres que desde su propio ámbito, ya fuera intelectual, ya fuera social, desde cualquier otro sector, incluso artístico, han ido poniendo su granito de arena para desembocar en un siglo XX que evidentemente en el caso de España, por todos los cambios políticos, por una guerra civil y por todo lo que ya conocemos, es una historia distinta a la que podemos estudiar o conocer de otros países a nivel de la historia del feminismo, pero hubo muchísimas mujeres de todos los ámbitos y de todas las ideologías, desde mujeres ateas hasta mujeres muy religiosas, que lucharon a su manera para hacer que la vida de las mujeres, de sus compañeras, fuera una vida mucho más digna, desde las aristócratas de la Ilustración hasta las mujeres que en las fábricas de finales del siglo XIX se empezaron a rebelar contra las condiciones infames en las que tenían que trabajar. Fíjate que escuchándote, yo lo he pensado en muchas ocasiones, ¿no? Que es muy triste, ¿no? Que la vida de la historia de muchas mujeres haya sido ensombrecida u ocultada o oscurecida, ¿no? Y no se conozca, pero al mismo tiempo, siendo egoístas, qué bonito, ¿no? Que todo ese referente, todo ese horizonte de investigación esté todavía por realizarse, ¿no? Y que se pueda hacer, ¿no? Que es quizás lo que lo convierte en algo absolutamente mágico, ¿no? Que haya tantas vidas por descubrir, que haya tantas mujeres por descubrir, por conocer, que hacen el trabajo del divulgador, en tu caso, del historiador, del científico, de las personas que se acerquen a ello, pues tengan todavía pues ese referente, ¿no? Esa posibilidad de poder hacerlo. Este libro, La Revolución de las Invisibles, ayuda precisamente a ello, ¿no? Está publicado por la editorial Principal y es un trabajo encomiable de nuestra invitada, Sandra Ferrer, que ella es periodista. Dice que no es historiadora, pero es historiadora con mayúsculas, porque el trabajo que ha hecho de investigación y de divulgación así lo merecen, ¿no? Así merecen llamarlo. Sandra, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Desde la ventana de mi habitación puedo ver, tras la iglesia de Santa María, las antiguas casas de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, levantadas no lejos del palacio del rey. Ni él ni ella quedan ya en sus aposentos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pasamos de página en nuestro particular libro de historia, aquí en Ser Historia.
en la cadena SER y nos adentramos con esta música de Vangelis de fondo, Alfa, en el mundo de la ciencia. El blues de la ciencia es el nombre de la sección que cada pocas semanas nuestro compañero José Francisco Sanz Requena nos trae aquí al programa. Fran, José Francisco, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, muchísimas gracias. Está riéndose Fran de fondo porque hace unas semanas me comenta: Nacho, nos conocemos desde hace mucho tiempo, siempre me llamas Francisco José, pero yo soy José Francisco. Es así, ¿no? Así es. Bueno, pues enmendado el error, el error, continuamos. Fran, vamos a llamarte Fran. Fran es astrofísico, mejor. Profesor de la Universidad de Valladolid en el Departamento de Física Aplicada, y en esta ocasión el título de la sección podríamos, mejor dicho, el título del contenido de esta semana podríamos definirlo o titularlo La presión de Pascal o Pascal y la presión. Pascal, este científico francés del siglo XVII, es también uno de tus favoritos y uno de los personajes más emblemáticos de la historia, no solamente de la ciencia, sino de la historia en general de ese barroco, ¿no? De ese siglo XVII. Sí, Pascal es un personaje muy, muy interesante, ¿no? Genio precoz, una de esas inteligencias preclaras, ¿no? Desgraciadamente no vivió mucho tiempo, murió a los 39 años, pero tenía tal entusiasmo por la ciencia, hizo tantas aportaciones a la física y a las matemáticas que, bueno, a veces me pregunto cómo en tan poquísimo tiempo a este hombre le dio tiempo a hacer precisamente tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Es realmente asombroso. Y además uno de los inventos más llamativos, y yo creo que muy poca gente lo conoce, o el gran público quizás no lo conoce, es esa pascalina, que suena a pastel o a crema pastelera, pero en realidad era una calculadora. Sí, era una calculadora. Bueno, a Pascal se le conoce por infinidad de cosas, ¿no? Sobre todo el tema del concepto de presión, algo que hoy en día, pues, cuando uno infla un globo, ¿no? Pues el aire que contiene ese globo ejerce una presión sobre las paredes del globo. Algo que es tan cotidiano, pues este hombre pues fue capaz de entender por qué ocurría eso. Cuando nos dan los mapas del tiempo, ¿no? Y nos hablan de las isobaras, nos hablan de los hectopascales, ¿no? La unidad de presión en lo que se denomina el sistema internacional, el nombre es precisamente a Pascal. Aparte de otras aportaciones, sobre todo al tema de las probabilidades, al cálculo de probabilidades y la estadística, pues como decías muy bien, el tema de la pascalina pues es un invento de este hombre, ¿no? Y además fue un invento, digamos, con la idea de ayudar a su padre. Su padre era comisario del impuesto real, tenía que hacer muchos cálculos. Entonces Pascal lo que hizo fue diseñar una máquina aritmética para facilitar precisamente el trabajo a su padre. La máquina, realmente hacía sumas y restas, pero lo hacía de una forma muy sencilla, simplemente tenía que mover unas ruedecitas metálicas y tenía unas especies de ventanitas, ¿no? Por donde salía la solución precisamente de esas sumas y de esas restas. Y es un invento muy poco conocido, pero casi podríamos decir que es uno de los primeros ordenadores que se hicieron, ¿no? en el mundo. De hecho, si los oyentes tienen curiosidad, pues nada, es buscar en Google Pascalina y todavía quedan algunas de ellas. No sé si funcionarán muy bien o mal, pero bueno. Imágenes hay, sí. Desde luego, pues es muy llamativo y sobre todo de Pascal podríamos decir que en pocos científicos como en él, la religión, el cristianismo, tuvo tanto efecto. Muchísimo. Pascal abrazó una religión que era el jansenismo, ¿no? Que era un movimiento reformista católico que se basaba fundamentalmente en lo que es la doctrina de San Agustín. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos en COU, ¿no? a San Agustín, ¿no? Que propugnaba un mayor rigorismo moral, defendía una visión pesimista de la condición humana, decía que el hombre estaba marcado por el pecado original, que había una predestinación, ¿no? Entonces, pues Blaise Pascal era precisamente seguidor
ferviente, ¿no?, de esta religión, ¿no? De hecho, cuando tuvo una enfermedad bastante importante, los médicos le aconsejaron pues una época de distracción, que desconectase precisamente con la ciencia. Suspende todo su trabajo científico precisamente y se mete de lleno precisamente en esta religión, ¿no? Es como si hubiera tenido un momento místico, ¿no?, que le abre los ojos a una realidad, pero también una realidad cotidiana, ¿no?, lo que le ayuda también a avanzar en el estudio de la física y de lo que tiene alrededor. Sí, o sea, en realidad, como te decía, en tan poco tiempo de vida que tuvo, esta combinación, ¿no?, de religión con ciencia, pues él la llevaba pues de una forma bastante rigurosa. Podríamos decir que Pascal era asceta, que era físico, matemático, inventor, y nos preguntamos, ¿no?, muchas veces cómo puede un hombre desdoblarse de esta forma, ¿no? Claro. Y decía que él hacía física desde el convento, no entre rezo y rezo, sino que la física era su rezo. Su rezo, ¿no? Es lo más llamativo. Sí. Es verdad. Fíjate. Un personaje realmente interesante y curioso. Y ha pasado a la historia como uno de esos referentes de... Además también, insisto mucho en ello, ¿no?, el siglo XVII es un siglo de religión, ¿no? El barroco. Bueno, tú vives en Valencia, pero estás en Valladolid, esa Semana Santa tan austera, tan sobria, tan oscura, ¿no?, también al mismo tiempo, por esa religiosidad en donde se intentaba culpabilizar, ¿no?, al ser humano por los pecados y tal. Lo comentábamos ahora, y a partir de ahí surgió Pascal con sus avances, sus logros, y ha llegado hasta hoy como uno de esos grandes referentes en la historia de la ciencia. Sí, además, mira, hay una cosa muy curiosa, que es lo que se llama la apuesta de Pascal, que estaba relacionado con el tema del cálculo de probabilidades, que esto lo relacionó a su vez con esa religiosidad, ¿no? Él decía que él apostaba, por ejemplo, con una alta probabilidad por la existencia de Dios, porque él decía, bueno, si existe, pues realmente tienes la garantía, ¿no?, de una vida después de la muerte, ¿no? Y decía, y si no existe, pues tampoco tienes mucho que perder. Entonces, a la hora de apostar por la creencia o la existencia de Dios, su apuesta firme pues era precisamente por que Dios existía, ¿no? Y él hacía sus cálculos probabilísticos precisamente. O sea, esto de la apuesta de Pascal también es un hecho matemático muy conocido y que está muy relacionado precisamente con esa religiosidad. Después hablábamos Dios antes juega los dados, ¿no?, que decía sí, el otro, ¿no? efectivamente. Hablamos antes, ¿no?, de esa, como decías tú, ¿no?, de esa ese camino místico que siguió también, ¿no? Pues mira, tiene dos obras muy conocidas respecto al punto de vista religioso, que son una obra se llama Las Provinciales, que en esa época pues también había un ataque bastante importante de los jesuitas a los religiosos jansenistas, ¿no? Entonces escribe una serie de 18 cartas que de alguna forma quedan resumidas en esta obra, que son Los Provinciales, que tuvo realmente mucho éxito. Y animado precisamente por el éxito que tuvo esta obra, lo que hace es proyectar una apología de la religión cristiana. Debido a la enfermedad que tuvo, pues esa proyección pues parece que se frustró bastante, y hicieron una recopilación, y toda esa recopilación de su obra queda en otro famoso también documento, que son Los Pensamientos. Es decir, que aparte de toda
este aporte al desarrollo de la ciencia, al desarrollo de la física, al desarrollo de las matemáticas, ¿no? Pues está también este aporte desde el punto de vista religioso, precisamente a, no sé si llamarle filosofía, pero bueno. No, claro que sí, tiene sus referentes, porque la ciencia al final está en nuestra vida cotidiana, en el pensamiento humano, en la forma del comportamiento que tenemos, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Y Pascal yo creo que puede ser uno de esos referentes, ¿no? En el siglo XVII, en ese barroco, este físico francés, pues, con apenas 40 años no llegó a cumplirlos, se convirtió en uno de los referentes, no solamente de la religiosidad del momento, sino también, sobre todo, por lo que es más popular en la historia de la física. Aquí cerramos el blues de la ciencia con José Francisco Sanz Requena, profesor en la Universidad de Valladolid, en ese departamento de física aplicada. Astrofísico mío, Fran, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias, Egipto, loco mío. Mary, ¿estás ahí? Doctor. El doctor Livingstone, supongo. ¿Quién es usted? Los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña. El único salvaje que hay aquí es usted. ¿Cómo se llama, hombre blanco? Soy Henry Morton Stanley, reportero y explorador. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Parte, ¿estás seguro de que tan pronto como veas a la patria en condiciones de marchar con firmeza por caminos de justicia y a los buenos ciudadanos amparados contra corrupciones mansas y violencias de una política caduca que todo lo prostituía, me restituiré a mi puesto militar, y es que para entonces y después de esta recia lucha y este abrumador trabajo me quedan energías para practicarla. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de la voz del discurso de Miguel Primo de Rivera, lanzado en el año 1923, después de proclamar la dictadura en España. Matizo lo de España porque hay muchísima gente que nos escucha desde América, desde Centroamérica, desde Estados Unidos, para ubicar, ¿no?, cronológicamente y espacialmente también este tipo de personajes que nosotros en España los tenemos muy, muy asumidos, muy cercanos, pero que entendemos también que en otros lugares, desde donde nos escuchan con tanto cariño, pues haya también que ubicar los protagonistas de nuestra historia. Queremos hablar de la figura de Miguel Primo de Rivera, este militar del primer tercio del siglo XX, tan importante en la historia de nuestro país, y lo queremos hacer de la mano de un libro que acaba de ver la luz, publicado por Crítica, Miguel Primo de Rivera, Dictadura, Populismo y Nación, cuyo autor, el profesor Alejandro Quiroga, nos atiende ya al otro lado del teléfono. Alejandro, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. La primera pregunta, yo lo decía ahora, ¿no? Quizás nosotros tenemos, más también por el hijo que por el padre, luego hablaremos un poco de eso, de la huella que quedó, pero Miguel Primo de Rivera para nosotros es un personaje clave, ¿no?, en la historia del siglo XX. Es una España, ¿no?, esa España de ese primer tercio del siglo XX, es una España convulsa, ¿no?, en donde la política y lo militar, lo civil y lo militar y lo armado van casi de la mano, ¿no? Sí, es una España muy convulsa, como es una Europa muy muy convulsa, sobre todo por los efectos sociopolíticos, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Y aunque España no entra en la Primera Guerra Mundial sí entra en España y tiene unos efectos tremendos a todos los niveles, de tal modo que es una España, como comentabas, tremendamente convulsa, donde el ejército va tomando un poco, o sectores del ejército, conciencia de que quieren o
tienen que intervenir en política. Hace unas semanas, hablando con María Reig, una escritora de novela histórica, ella ha publicado una novela sobre 100 años antes, ¿no?, del mundo en el que nos vamos a mover, que es la llegada de Fernando VII al poder en España. Es una época apasionante, como esta de la que vamos a hablar, de Miguel Primo de Rivera. Desde el punto de vista histórico es apasionante, increíble, por la cantidad de documentos, muy interesante, pero es cierto que a nadie quizás de nosotros nos hubiera gustado vivir, ¿no?, esa España de la década de 1920, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que imaginar esa vida en las calles, esa convulsión de la que hablábamos? Imagino pues que habría carestía de muchas cosas. Quizás lo que llevó a Miguel Primo de Rivera a realizar ese cambio político, ¿no?, y en busca de un cambio radical para mejorar todo. Sí, es una España que está ya de antes de la Primera Guerra Mundial, pero desde luego a posteriori, que se está modernizando muy rápido, y la dictadura en cierto modo acelera esos procesos de modernización económica, pero también social y cultural. Lo que pasa es que eso lleva a muchísimas convulsiones. Entonces, contestando directamente a tu pregunta, yo lo que diría es que dependería mucho, ¿no? Si uno, dónde estuviera uno en la sociedad. Hay sectores de la población, sobre todo los sectores obreros, que en los primeros 20 están perdiendo poder adquisitivo de un modo eminentemente rápido. Pero no son malos tiempos, por ejemplo, para los negocios, y no son malos tiempos para los grandes empresarios que están recogiendo beneficios muy muy grandes. Entonces, pues dependería mucho de dónde estuvieras, ¿no?, en esa sociedad española. Claro. ¿Cómo nace la idea, de quién surge la idea de dar un golpe de Estado para derrocar al gobierno? Sobre todo de los 4 generales que se denominaban el cuadrilátero en Madrid, que son Berenguer, Saro, Cavalcanti y Davant. Son los que más llevan o más desarrollan la idea de dar un golpe de Estado. Pero es verdad que en el verano del 23 y ya durante la primavera del 23 hay varias tramas que están pensando en hacerse con el poder de un modo con un pronunciamiento que lleve a sectores del ejército o a sectores del ejército y civiles al poder, de tal modo que sobre todo hay una conspiración que es medianamente importante, que es la del general Aguilera, que acaba por fracasar, y es entonces, en el verano del 23, donde Primo acaba presentándose como la figura que puede liderar ese golpe. Y quizá lo más interesante de Primo en este caso, en este verano del 23, es que él es muy inteligente a la hora de leer la situación política del país, y es capaz de recabar apoyos de varios sectores políticos y sociales, fundamentalmente diciéndoles a cada uno lo que quieren oír, ¿no? Desde luego, y parece que te has adelantado un poco a la pregunta que te iba a hacer a continuación, porque quizás el éxito en los primeros años de ese golpe de Estado es que incluso, con todas las comillas del mundo, convenció al propio gobierno que estaba derrocando, ¿no? O sea, había como cierta tendencia pues a la indolencia, a no hacer nada, y que vamos a dejarle a este hombre seguir un poco adelante. O eso también entra un poco en ese marco de leyenda urbana que se ha querido vender con la historia. Realmente hubo algunos ministros que hicieron poco, ¿no?, por evitar el golpe de Estado, o es real esa historia. Sí, bueno, se intenta evitar en la noche del 12 al 13, pero en algunos casos hubo un punto de indolencia. ¿Por qué?
porque muy rápido el gobierno entiende que es el rey el que va a decidir si el pronunciamiento sale adelante o no, de tal modo que algunos de los ministros pues dicen, y entre ellos el primer ministro García Prieto dice, bueno, pues vamos a ver lo que dice el rey, pero es una noche muy intensa donde se intenta convencer hasta el último momento a Primo de Rivera para que pare el golpe de Estado, y el ministro de la guerra entonces, el general Aizpuru, pues intenta convencerle, pero Primo pues está decidido, corta las comunicaciones desde Barcelona, que es donde dio el golpe de Estado, con Madrid, y sigue adelante, a la espera de que el rey le dé el visto bueno, que es lo que hace, aunque se toma su tiempo, el 14 de septiembre. Y hay algunos ministros, por ejemplo, como Santiago Alba, que es el ministro clave de ese gabinete, que está en San Sebastián con el rey y que decide abandonar el país, ¿no? En ese sentido, sí que el gabinete de García Prieto entiende muy pronto que es el rey quien finalmente va a decidir si sale adelante el golpe de Estado o no. Uh-huh. Claro, hablamos de los políticos, imagino que en la prensa habría referencias a lo que se sentía, ¿no? El pálpito que había en la calle. El golpe de Estado de Primo de Rivera en el año 23 fue aceptado por la sociedad, por la calle, o eran un reflejo también de esa, entre comillas, ¿no? De ese bipartidismo, ¿no? Entre unos y otros, que cada uno tenía un poco su idea. Bueno, como sabes, es muy difícil en momentos de dictadura, digamos, palpar, ¿no? Cuál es el sentimiento de diversos sectores sociales, y ya durante la dictadura todavía más, porque hay censura y entonces se complica el análisis histórico. Pero en cualquier caso, en septiembre del 23 lo que hay, por un lado, es el apoyo de todos los grupos conservadores, políticos y también dentro de todas las diversas facciones dentro del ejército. Lo que hay es un apoyo del empresariado directo, sobre todo el empresariado catalán, y lo que hay es mucha pasividad por parte del conjunto de la población. Entonces nadie derramó una lágrima por el régimen liberal monárquico caído, por el régimen de la Restauración, pero no significa esto que tuviese un gran apoyo popular, sino que hubo una especie como de apatía, ¿no?, a ese respecto, y un poco el dejar funcionar. También porque en muchos aspectos el discurso con el que llegó Primo, y hemos oído al principio del programa parte de ese discurso, pues ese discurso de regeneración nacional y de cambio y de transformación, pues llevaba bastantes años siendo aceptado por un buen número de las clases medias y de las clases medias bajas, ¿no? Es decir, no sonaba mal a amplios sectores de la población. Uh-huh. La figura de Miguel Primo de Rivera siempre, por lo menos, ¿no?, con la que yo crecí, la idea un poco de una dictadura dicta blanda, ¿no? Una persona, tú lo expresas muy bien en algunos pasajes de tu libro, que la idea que se ha proyectado en su momento la historiografía, pues de un personaje muy cercano al pueblo, muy campechano, muy popular, y incluso él, ¿no?, tenía la idea, por lo menos se comentó, de que él iba a estar solo unos meses en el gobierno y que iba a dar paso. Es lo que dicen siempre todos los dictadores antes de plantarse ahí en la trona, ¿no?, y no moverse ahí en un montón de años, ¿no? Podríamos dar un montón de nombres, ¿no? Y este era uno de los casos, como por ejemplo el perfil de Miguel de Primo de Rivera, ¿no?, en el sentido de que él quizás no era tan campechano como hubiéramos pensado en un principio. Claro, una de las cosas fundamentales que trato de hacer en el libro es un poco alejarme de la figura un poco caricaturesca, ¿no? Uh-huh.
del primo bonachón, paternalista, también mujeriego y jugador, ¿no? Es decir, no digo que no hubiera una buena parte de esto, pero también tenemos que tener en cuenta que hay un proceso de construcción de la imagen, y el propio Primo participa en esta construcción de su figura. Es decir, él es un político que sabe que está interpretando un papel, y lo hace bastante bien, y parte de este papel es construirse una imagen de, cuando menos paternalista, de su figura y de su dictadura. ¿Qué ocurre con eso? Pues primero que nos impide ver, en cierto modo, la propia inteligencia de Primo, que está jugando a esa interpretación, y segundo, también nos impide ver otros aspectos de la dictadura, que son los aspectos de la represión, que son los aspectos de la construcción de un Estado autoritario, que en cierto modo también son fundamentales, y que la idea del Primo bonachón pues nos lo opaca un poco, ¿no? Claro. Nos deja ver muy bien esto. Quizás uno de esos aspectos más desconocidos, ¿no? Es ese apego que tenía la figura de Mussolini, por ejemplo, y ese crecimiento casi paralelo, ¿no? de los dos, y que Miguel Primo de Rivera tomaba el fascismo italiano como un referente que quería proyectar en España. Sí, tiene mucha admiración por Mussolini. Ese mismo 13 de septiembre ya hace unas declaraciones con el golpe de Estado diciendo que Mussolini es una guía fundamental, pero también es verdad que él siempre considera que aunque puede ser una guía y un referente, su dictadura no va a ser una dictadura mimética, no lo es ninguna realmente, a la de Mussolini, y que él va a hacer un poco las cosas, como decía él, pues a la española, ¿no? Que hay figuras en España, por ejemplo, él dice, no necesitamos una milicia fascista porque nosotros ya tenemos el Somatén, ¿no? Pues esta idea de, bueno, pues vamos a ser un poco, si cabe, la versión española de muchos de este liderazgo de corte fascista. Pero por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que cuando Primo llega al poder en el año 23, él impone una dictadura bastante férrea y bastante represiva desde un inicio, y en esos años Mussolini todavía está construyendo su dictadura, ¿no? Son los años entre el 22 y el 25, o el 22 y el 26, los que se llaman de fascismo liberal, donde en Italia no hay una dictadura en sentido estricto, ¿no? Entonces, ahí sí se da una especie como de desfase, digamos que tiene esta idea de Mussolini como un personaje a seguir, o por lo menos como una especie de guía, pero por otro lado, Mussolini está todavía en esos años construyendo su dictadura. ¿Qué es lo que heredó su hijo José Antonio Primo de Rivera, que quizás luego con el paso del tiempo y la dictadura, pues casi podríamos decir que hizo un poco de sombra, ¿no? a la figura de su padre? ¿Qué es lo que heredó José Antonio Primo de Rivera de ese militar golpista, de ese personaje de la historia de España, que en definitiva que es Miguel Primo de Rivera? Bueno, lo que hereda es sobre todo una admiración por su padre tremenda, ¿no? Eso es quizá la mayor constante desde la muerte de su padre en el año 30 hasta la muerte del propio José Antonio en el 36. Hay, a nivel, digamos, ideológico, intelectual, unas continuidades sobre una idea autoritaria del Estado que son bastante claras, esta idea de la familia, el municipio, la provincia y el Estado, ¿no? como marco fundamental de actuación. Que luego tendrá en Falange, está calcado del padre, y sobre todo también un sentido de autoridad y de la idea de la nación española como algo no solo indivisible, sino algo que hay que defender frente a los numerosos enemigos internos. Dicho esto, claro, el José Antonio de 1930
pues no tiene mucho que ver ese de la Unión Monárquica Nacional, no tiene, bueno, tiene que ver, pero no es el mismo José Antonio que el que va a fundar Falange en el 33, o el que luego va a ser fusilado en el año 36. Quiero decir que hay que tener un poco también en cuenta el propio desarrollo, claro, de la historia, del contexto, claro, de la sociedad española por un lado, y también del personaje de José Antonio por otro, ¿no? Desde luego. El padre, nuestro protagonista, Miguel Primo de Rivera, el protagonista de esta biografía de nuestro invitado Alejandro Quiroga, fallece en el año 1930 en París, dimite y marcha para Francia. ¿Cuál era la imagen, ¿no?, que se le quedaba a Miguel Primo de Rivera después de esos 7 años casi y vamos, podría decir casi de fracaso, ¿no?, de circunstancias un poco quizás no lo favorables que él pensaba en un principio? Sí, él se va muy dolido, no deja de ser un exilio y se va muy dolido porque siente que le han traicionado sus generales y Alfonso XIII, de tal modo que es sobre todo un dolor tremendo. Ahí tenemos descripciones de eso, que se suma al dolor que le producía la diabetes, que es su hombre sí, está enfermo, que empeora bastante desde el año 29. Entonces, fundamentalmente se va dolido pensando que ha sido traicionado, pero no tiene mala imagen de lo que él ha hecho. Él no se va con una sensación de que haya fracasado, ¿no?, en su trabajo, sino de que las cosas iban bastante bien, que ha salvado a España de una hecatombe nacional en el año 23, que ha modernizado el país, lo cual en cierto modo pues es cierto, y bueno, que él piensa que lo ha hecho bastante bien. De hecho, intenta o piensa o juega con la idea de dar otro golpe de Estado una vez ha presentado su dimisión el 28 de enero de 1930. Lo que pasa es que ahí realmente ya no encuentra apoyo de sus propios generales, ¿no? Esto es un poco a vuela pluma, ¿no?, la figura de Miguel Primo de Rivera, que podemos encontrar en este libro publicado por Crítica, Miguel Primo de Rivera, Dictadura, Populismo y Nación, cuyo autor, Alejandro Quiroga, nos ha acompañado en los últimos minutos aquí en Ser Historia. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia, el número 723, donde hemos hablado del hombre elefante, esas mujeres invisibles de la historia, Miguel Primo de Rivera y la figura de Pascal, en ese blues de la ciencia. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra delante de los mandos técnicos de esta máquina del tiempo. Como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.